Bien, bajo la coordinación y edición de la Oficina de Evaluación de Medicamentos, hemos llevado a cabo una revisión grade de ensayos clínicos y estudios de cohortes que contienen resultados en salud de las vacunas contra meningococo B administradas a niños de 0 a 1 año de edad, y está actualizada hasta el 8 de marzo del 2019, de modo que de ahí en adelante no hemos aportado datos, es válida, actualizada hasta esta fecha. Bien, bueno, antes de continuar, me gustaría mostrar que nuestros medios de grabación son humildes, son decorosos y que lo hacemos en una casa particular, con lo que no es imposible que, bueno, pues a lo mejor escuchemos alguna voz, algún timbre, algún ruido propio de la vivencia de la casa, e incluso algún perro que pase por la calle, porque es una zona en la que no es imposible hoy en día que los tengamos pues muy cerquita de nuestras casas. Rogamos disculpas en el caso de que así sea, no tenemos los equipos de grabación de los profesionales, pero bueno, está claro que somos profesionales de la evaluación, muy reputados, la verdad, y sin embargo, bueno, pues no tenemos estos equipos de grabación como si fuéramos la Orquesta Filarmónica de Londres, ¿no? Bueno, sin más, bueno, pues vamos a continuar diciendo que Neisseria meningitidis es la bacteria responsable de la enfermedad meningocócica invasiva que afecta mayoritariamente a niños entre 3 y 12 meses de edad. Bueno, 0, pero bueno, en fin, sobre todo de 3 a 12 meses de edad, seguido por el grupo de adolescentes. De los 13 serogrupos conocidos de Neisseria meningitidis, 6 de los 13, que son el serogrupo A, B, C, W, X e Y, se han identificado como responsables de la enfermedad meningocócica invasiva, de la grave, la cual, efectivamente, como ya decimos, es de alta gravedad, mortalidad y con posibilidad de dejar secuelas. Bueno, pues bien, en este momento, en el momento actual, en estos años, la causa principal de la enfermedad meningocócica B está contribuida por el serogrupo B en la franja etaria de 0 a 4 años de edad, que es la que más nos interesa porque además es la más incidente. Anteriormente, hasta la aparición de la vacuna, este nicho lo ocupaba el serogrupo C. Bueno, sin más dilación, continuamos. Los datos epidemiológicos. ¿Qué es la cantidad y la calidad del problema que va a motivar que nosotros hagamos algo para solucionarlo, y también que nosotros, el grupo evaluador, en este caso dirigido, que ha sido Marta Cara, pues vamos a ver qué es lo que a nosotros nos causa una aversión para intentar solucionarlo? Pues bien, según los datos que nos ha proporcionado la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, al que nosotros, el equipo evaluador, le solicitamos el periodo 1999 a 2017, y por eso, con mucho gusto, siempre decimos la fuente, la tasa anual promedio, la tasa por 100.000 de casos de enfermedad meningocócica B y de mortalidad por enfermedad meningocócica B son 0,84 y 0,10, que los vamos a ver aquí mucho mejor respectivamente. Bien, aquí tenemos, a ver si somos capaces, aquí en esta columna tenemos la tasa anual promedio de casos de enfermedad meningocócica B. En todas las edades es 0,84. 0,84, por así diríamos, hospitalizaciones, casos, bueno, vamos a identificarlo así, por cada 100.000 niños, por cada 100.000 personas de toda España. Está aquí abajo, ¿vale? Esto de aquí abajo. Bien. La tasa anual promedio de defunciones por enfermedad meningocócica B es 0,10, está aquí abajo, se ve aquí abajo, 0,10. Bueno, pues en el tramo, que es el que más nos ha importado en esta evaluación, de 0 a 1 año, son 17,52 casos por cada 100.000 niños de esta edad, y la mortalidad es 1,57 por cada 100.000 niños de esta edad, de 0 a 1 año, en España. En este tiempo que ha habido desde el 99 hasta el 87, ¿vale? Bien. En bloque, el promedio, ¿de acuerdo? Bueno, de momento diremos que la letalidad, que es importante, en todas las edades, aquí, es la relación que hay de 0,84 a 0,10, discúlpeseme, es una letalidad del 12%. Es decir, 0,84 representaría el 100 de casos, y el 12 representaría 12 de cada 100, serían la mortalidad. Bien, bueno, pues diremos que en el
el tramo de edad de 0 a 1 año, la letalidad es un poquito menor, ligeramente menor, es de un 9%. De cada 100 niños en este tramo que ha habido del 97 al 2017, las muertes pasadas han sido 9 de cada 100 casos. Bien. Ahora, para ponerlo en relación, porque si no incurrimos en un sesgo de focalización, que es un tipo de sesgo de disponibilidad, según Bersky y Kahneman, diremos que tenemos que poner en relación la mortalidad por causa específica por la mortalidad por todas las causas. Aquí veremos que en España, en este periodo, las muertes anuales es de 866 por cada 100.000 personas tipo de España. Son 866. La tasa es de 866 por 100.000. Pero de enfermedad meningocócica invasiva son solo 0,10. Bueno, pues puestos en relación, las muertes de cada 8.500 muertes en España, una solo es de enfermedad meningocócica B. Bien, en el caso de aquí arriba, que a nosotros nos atañe, que nos interesa más, es decir, la relación que hay entre 1,57 y 352, es que de cada 250 muertes que hay en esta franja de edad de 0 a 1 año, una es por enfermedad, por enfermedad meningocócica B. Repetimos, en este tramo, estos son datos fácticos, son reales, ¿vale? Bueno, bien, en cuanto, si volvemos atrás, al analizar, ahora ya es una escalera desde el 99 hasta el 2017, veremos aquí de momento los casos. También tenemos las defunciones, pero no vamos a ser ampulosos, vamos a ver solamente con los casos. Vemos perfectamente, que desde el año 99 hasta el 2017, por ejemplo, en este tramo de 0 a 1 año, va bajando sustancialmente, desde 25 hasta aquí, hasta 10,47 o 10,84, que es un periodo prevacunal, que todavía no había vacuna. Sucede en todos los tramos de edad y, por supuesto, en todas las edades. Lo vamos a ver mucho mejor aquí con este gráfico. Bien, en este gráfico veremos los casos. En este caso nos estamos refiriendo a las hospitalizaciones, no a la mortalidad, que es muy parecido el tipo de gráfico, ¿no? Bien, en este lo que tenemos es cómo va descendiendo paulatinamente en el tramo de 0 a 1 año la enfermedad meningocócica B. Bueno, pues diremos que naturalmente la contribución a la bajada no puede ser atribuible a la vacuna, porque la vacuna se introduce en España aquí, concretamente en septiembre, es un poquito antes, pero se distribuye masivamente a partir de septiembre del 2015. De modo que todo esto de aquí no es atribuible a la vacuna. Lo digo por si alguno se equivoca creyendo que esta bajada se debe a la vacuna. No puede ser, Y después de aquí ya hablaremos, porque hay una parte, aquí abajo, aquí a la derecha, después de la vacuna, hay una parte que le corresponde a la tendencia natural de bajada de meningococo B y hay otra que le corresponde a la vacuna. Pero bueno, intentaremos poner negro sobre blanco en las transparencias futuras, en las posteriores. Por supuesto, sucede lo mismo en el tramo, de edad, que este es de aquí, el de 1 a 4 años, y en el de todas las edades, que aunque se nota menos, porque está mucho más plano, podemos ver perfectamente que va bajando paulatinamente y de una manera, perfectamente evidenciable, ¿vale? Bien, de acuerdo, vamos a continuar. Bien. Las secuelas, que también nos importan mucho. Las secuelas más frecuentemente descritas de la enfermedad meningocócica invasiva, de los 6 serogrupos, son los déficits neurológicos, el auditivo, el motor, el visual, convulsiones, problemas de comportamiento, dolor crónico, etcétera, etcétera. Son muy aversivas, hay que reconocerlo que son aversivas. Bien. Afortunadamente tenemos un estudio muy interesante de Goicoechea y colaboradores que publicaron un estudio transversal en niños de 0 a 14 años, es decir, en la edad primera, como bebés, y ya como adolescentes hasta los 15 años, el día antes de cumplir los 15 años, en la Comunidad Valenciana, y que ocupó el quinquenio de casos y defunciones del 96 al 2000. 5 años, 96, 97, 98, 99 y 2000. Bien. Aquí computaron, bien hecho, 177 casos de enfermedad meningocócica B, naturalmente de 0 a 14 años de edad. Y hubo de estos 177 casos 6 muertes, el 3,4%.
y se produjeron secuelas en los sobrevivientes físicas y neurológicas en 15 niños, es decir, 15 de 177 es el 8,5%. Se va a ver aquí un poquito mejor, y aquí tenemos, bueno, que la más frecuente fue la sordera. Bueno, aquí tenemos la alteración motora, lesiones cutáneas, pero todas son graves. Se produjeron en realidad 18, pero hubo 3 niños que tuvieron 2, de modo que nosotros nos vamos a referir a niños de 177 niños que tuvieron casos de enfermedad meningocócica B. Bien. Un poquito más abajo tenemos también descrito un estudio de la red Mendicos de Hospitales que reunía 36 hospitales españoles y lo hicieron de un sexenio ya más cercano a hoy, que es del 2008 al 2013, también una época prevacunal B, o sea que no existía la vacuna B. Bien, aquí estos autores describen la enfermedad meningocócica invasiva de los 6 serogrupos, pero no hacen una distribución por serogrupos, es decir, por serotipos. Es una pena porque no podemos saber cuál es lo que le corresponde al B. Bueno, globalmente, en los niños de 0 a 14 años, en este sexenio, hubo 16 muertes, es decir, el 3,5%, y hubo en los sobrevivientes un 5% de secuelas neurológicas y un 8% de secuelas físicas, un 13%, 5 y 8, 13, pero desgraciadamente no conocemos cuáles son las atribuibles al serotipo B. Vamos, continuamos un poquito. Bien, para toda esta cantidad y calidad de problema, en agosto del 2014, la Agencia Europea de Medicamentos autorizó la comercialización de una vacuna que comercialmente se llama Bexsero y que genéricamente es la 4C-MEN-B, frente al meningococo B, naturalmente, ¿no? Para la administración, en este caso, en niños desde los 2 meses en adelante. Bueno, se basó esta autorización tanto en Estados Unidos como en Europa en la inducción de anticuerpos funcionales bactericidas en el suero del portador, naturalmente, en este caso del que se le ha administrado, frente a los 4 antígenos de la vacuna. Es un conglomerado, es un compuesto, el que se ha hecho en esta vacuna, de 4 antígenos. Y esta prueba del título en suero, estas diluciones seriadas, se hace mediante una técnica que desarrolló Heismayer hace ya tiempo, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, discúlpeseme. La técnica es la HSDA. Bien, estas pruebas no se hicieron, esta autorización no se hicieron sobre la reducción fáctica de la incidencia de enfermedad meningocócica B mediante ensayo clínico. Se justificó matemáticamente por la baja incidencia basal que exigiría una muestra extremadamente grande. No es que fuera imposible, se podía hacer, porque ha habido casos como por ejemplo el estudio Capita que se hizo con 84.000 personas. Aquí hubieran hecho falta algo más todavía, pero bueno, en fin, se puede hacer. En todo caso, la incidencia es muy baja, con lo que entonces habría que acudir a estudios observacionales y no quedarse tranquilo solo con el desarrollo de una variable intermedia, que es en este caso el título de anticuerpos séricos. Bien, la vacuna Bexsero, la 4C-MEN-B, es un conglomerado, es un conjunto, es un compuesto de 4 antígenos. Uno es las vesículas de membrana externa de Neisseria meningitis del serogrupo B, concretamente de la cepa NZ98/254, que se utilizó, que esta fue la primera vacuna que se hizo, el primer prototipo que se hizo fue precisamente esto, en un brote que hubo en Nueva Zelanda en el año 1991. Y también, se utilizó este tipo en Normandía, en la Normandía francesa, del 2006 al 2018. ¿Por qué? Pues porque el antígeno que contiene el importante es la porina A1.4, que es el antígeno inmunodominante. Bueno, pues esto resultó poco y por eso se ha ido recreciendo por empresas, primero creo que fue Novartis, creo recordar, y luego no sé si ha habido alguna empresa más que lo haya desarrollado, porque efectivamente esto después fue adquirido por otro laboratorio. Bueno, pues después se añaden, a esta porina A1.4 se añaden 3 antígenos nuevos, 3 antígenos adicionales que consideran, altamente prevalentes, lógicamente, que es lo que pretenden, ¿no? El primero es la proteína de unión al factor H del complemento humano, este es importante, la expresan gran parte de los aislamientos de meningococos en países occidentales.
Otra lipoproteína, que es el antígeno, que es la proteína de adhesión A, la NADA, una variante, la 3.1, esto tiene poca importancia para una exposición como la nuestra, y otro, que es el antígeno de unión a la heparina, el NHBA, variante 2. Bueno. Posteriormente, poco después, la EMA autorizó una segunda vacuna para que se comercializara, y es una vacuna bivalente cuyo nombre comercial es Trumemba, que es de otro laboratorio de los que hemos nombrado antes y que responde genéricamente a MEMB FHBP. Bien, en este caso el laboratorio, los investigadores del laboratorio, en fin, por lo menos comercialmente, bueno, primero se utiliza en adolescentes, ya veremos que no ha funcionado correctamente en niños pequeños por los efectos adversos probablemente, y se ha basado igualmente que el anterior en los anticuerpos bactericidas mediante la técnica HSBA. Bien, esta vacuna se compone de dos antígenos, pero eso que son dos variantes peptídicas de la lipoproteína FHBP, es decir, la anterior tenía también este antígeno y aquí lo que han hecho ha sido utilizar de dos variantes. Bien, en España, la dispensación de la vacuna 4CMB inicialmente se restringió al ámbito hospitalario, al principio solamente a hospitales, pero hubo presiones y en octubre del 2015, es decir, un año y 2 meses después de que se autorizara la comercialización en toda Europa, pues se pasó al régimen de dispensación con receta no fina de farmacia, ¿vale? Entonces podemos cifrar que a partir del año de octubre del 2005 los pediatras fundamentalmente podían prescribirla y se podía retirar privadamente de la oficina de farmacia. Bien, un poquito anterior, un mes antes, en septiembre del 2015, en el Reino Unido se produjo como primer país la introducción de esta vacuna en un programa de inmunización infantil nacional, financiada con fondos públicos, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Lo cual supuso la primera oportunidad de implementar diseñar e implementar un estudio observacional para estudiar los resultados en salud y concretamente la reducción de los riesgos de incidencia de enfermedad meningocócica B. Bueno, dada la necesidad, ahora nosotros como equipo investigador, este equipo investigador que ha sido, en fin, dirigido por Marta Cara, dada la necesidad de reunir los datos de los resultados en salud hasta hoy y de intentar conocer los valores predictivo, positivo y negativo del título de anticuerpos, que es una variable intermedia frente al resultado fáctico de los casos y de mortalidad específica, nosotros, el grupo evaluador, hemos llevado a cabo la presente revisión y no lo hemos hecho con una metodología clásica, sino con la más moderna, que es la metodología GRADE. Porque esta, la GRADE, es la mejor actualmente para la evaluación de las vacunas, recomendada por supuesto por la OMS, y otras intervenciones de salud pública que serían muy recomendables que se comenzaran a evaluar mediante la metodología GRADE. No solo para estimar la validez de la evidencia, sino para combinar los resultados adecuadamente cuando no hay una heterogeneidad clínica ni tampoco la hay estadística. Bien, los resultados en salud que importan al usuario informado y autónomo, esto es genuino de GRADE. Bien, nosotros, como no hemos tenido la oportunidad de hacer un panel de pacientes, en este caso porque además no son pacientes, son sanos, y tampoco opinan, sino que serían sus padres como representantes, lo que hemos hecho ha sido actuar nosotros, creemos que en su nombre, creemos que correctamente. No obstante, por eso lo ponemos aquí, porque podría ser que alguien no estuviera de acuerdo con las variables de resultados en salud que nosotros hemos creído que importarían a todos los representantes de los niños. Bien, en todo caso, en la tabla 4, que es esta de aquí, genuino de GRADE, tenemos que lo que importa, ya sabemos que el grado de importancia o de aversión va del 1 al 9. 9 es lo que más aversión tenemos y los riesgos graves son 9, 8 o 7. Los moderados son 6, 5 o 4 y los leves, que son los inmediatamente inferiores, no son motivo de evaluación en GRADE, ni tampoco deberían ser de gestión clínica, pero bueno, ahora no vamos a hablar de esto. Bueno, los resultados en salud que nosotros estimamos que le importan al representante de verdad es la mortalidad por todas las causas, el grado de aversión es el máximo, el 9. La mortalidad por la disminución del riesgo basal estaría aquí, o sea, en toda esta franja, ¿no? La mortalidad por enfermedad meningocócica invasiva, la mortalidad por enfermedad meningocócica B,
Los casos de enfermedad meningocócica invasiva ya inmediatamente inferior, o sea, el grado de aversión sería un poquito menor que la muerte, lógicamente, sería no 9 sino 8. Los casos de enfermedad meningocócica B y las secuelas físicas y neurológicas por enfermedad meningocócica B. Lo hemos puesto en 9 porque algunas son incapacitantes y algunas podrían ser peores que la propia muerte. Bien, en cuanto al aumento del riesgo basal, aquello que el niño no tiene antes de entrar en el programa de vacunación, pero que se puede encontrar con ellos, son los efectos adversos, en este caso el aumento del riesgo basal. Efectos adversos graves y efectos adversos moderados. Los hemos puesto con 8 y 8, aunque algunos graves podrían ser naturalmente 9. No obstante, genéricamente lo hemos puesto así. Si alguien tiene otra opinión, es perfectamente aceptable, puesto que esto realmente no es científico. Esto es moral. Bien. Material y métodos. En nuestro diseño, para las variables de beneficios esperables, lo que hacemos es una revisión sistemática grade de ensayos clínicos y de estudios de cohortes que tengan resultados en salud. Bien. Para los riesgos añadidos, resultados en salud, hacemos una síntesis narrativa de los resultados encontrados en los ensayos clínicos y estudios observacionales. Estos son, por así decir, lo no esperable, los efectos adversos. Y también, por si acaso no los encontramos aquí, una síntesis de las notificaciones de sospechas de efectos adversos graves desde los informes de farmacovigilancia. Bien, los criterios de inclusión para nuestra búsqueda para las variables de beneficios y riesgos, vamos a decirlas muy sucintamente, nosotros las tenemos muy bien descritas en el estudio que está en nuestra página web, pero en este momento vamos a hacer simplemente un rápido resumen. Los criterios son ensayos clínicos aleatorizados y estudios de cohortes que tengan grupo de control, claro. Además de informes de farmacovigilancia activa, tantos tienen como si no tienen grupo de control, porque los de farmacovigilancia activa no tienen grupos de control, con una vacuna contra meningococo B administrada a niños que analicen o informen de uno más de los resultados en salud de nuestra tabla que acabamos de ver, la tabla 4, lo que importa al representante, en este caso, del niño, ¿no? Que son los casos de enfermedad meningocócica y casos de enfermedad meningocócica B, la mortalidad por todas las causas, la mortalidad por enfermedad meningocócica invasiva y por enfermedad meningocócica B, y las secuelas por enfermedad meningocócica B, aparte de los efectos adversos graves y moderados, tanto que vengan de una parte como de otra. Bien, los motores de búsqueda son estos que mostramos aquí y hemos practicado 3 motores de búsqueda. No ha habido más remedio porque era muy difícil la extracción de los datos. Para localizar los ensayos clínicos y estudios observacionales en Medline a través del PubMed, utilizamos un primer motor de búsqueda, que está aquí puesto con estos palabras, hasta el 8 de marzo del 2019, que es nuestro punto de corte. Bien, con esto obtuvimos 809 artículos, pero al añadir el filtro ensayos clínicos se redujeron a 61. De momento ahí tenemos 61 que vamos a ir viendo uno por uno. Bien, volvemos a los 809 artículos y de estos 809 artículos, al añadir el filtro estudios observacionales para intentar captar los estudios de cohortes, nos encontramos con 9 artículos. Los ponemos en un segundo bloque, primer bloque y segundo bloque, ¿vale? O sea que vamos a analizar también, a ver todos estos 9 artículos. Más, para la posibilidad de ampliar la búsqueda a estudios de farmacovigilancia activa para localizar los efectos adversos en la vida real, practicamos un segundo motor con la siguiente estrategia de búsqueda. Son estos palabras, no lo voy a comentar, ¿no? Y hemos obtenido 234 artículos. Está claro que a nosotros nos interesaba desde la autorización de la vacuna. Entonces, no nos interesan fechas muy pasadas. Al hacer los datos de publicación, hemos elegido en un corte que vaya desde el 1 de junio del 2016 al 8 de marzo del 2019. 2016 porque era los 6 meses después de la incorporación de la vacuna en un país que es el primero, que es el Reino Unido. Por eso hemos cogido no nos interesaba lo anterior. Y aquí hemos obtenido 35 artículos. Tercer bloque, vamos a ir viendo los 35 artículos, a ver cuáles son los que incluimos finalmente. Y para la posibilidad de ampliar el motor de búsqueda de efecto real de la vacuna a estudios de coste-efectividad, practicamos otro motor de búsqueda. ¿Por qué? Pues porque puede equivocarnos si esta efectividad de la coste-efectividad se debe a datos fácticos o a datos
no fácticos, es decir, que son contrafácticos, que no son reales, sino que vienen de variables subrogadas intermedias. Bueno, en principio no podemos darlo por perdido, y aquí, al tratar de buscar los estudios de coste-efectividad, por si había alguno que tuviera resultados en salud, hemos obtenido 37 artículos, un cuarto bloque ya. Bien, bueno, pues está claro que del primer bloque, de los 61 artículos, ahora ya, se excluyen 47 porque no eran ensayos clínicos, porque no medían efectividad inmunológica y no medían ningún resultado en salud de los criterios de inclusión, y se incluyen 17 ensayos clínicos o estudios de extensión de ensayos clínicos porque cumplen con el criterio de efectividad inmunológica de las vacunas frente al meningococo B. No hubo ningún ensayo que cumpliera con los requisitos de los resultados en salud, de modo que, cuidado, de estos 17 ensayos clínicos no tenemos ningún resultado en salud, solamente variables que están contenidas en lo que se llama genéricamente efectividad inmunológica. A mí no me gusta que se llame efectividad cuando realmente no hay resultado en salud, pero bueno, en la jerga se sigue diciendo efectividad, y verdaderamente, si fuéramos a la raíz etimológica de lo que quiere decir efecto, no podría ser nunca aceptado efectividad cuando se trata de una variable intermedia que no ha demostrado ser subrogada. Este es el caso que luego pretendemos mostrar. Bien, del segundo motor de búsqueda, de los 9 artículos obtenidos, todavía con el primer motor de búsqueda de los estudios observacionales, de los 9 se excluyen 8. Se excluyen 8 porque no son estudios de cohortes, porque no miden efectividad inmunológica y no medir resultados en salud con criterios, con nuestros criterios de inclusión. Se incluyó solamente uno, que es el más aprovechable de toda nuestra evaluación, que es el estudio de cohortes retrospectivo de Parish, que ya hemos hecho nosotros una evaluación GRADE que está publicada en la página web previamente a esta revisión GRADE. Bien, de los 35 artículos obtenidos con el segundo motor de búsqueda, que íbamos buscando aquello que decíamos de farmacovigilancia, se incluyen solo 2 de los 35 y se excluyen 33 porque no cumplen con los criterios del apartado de inclusión. Y ahora ya, con esto que llamábamos la coste-efectividad, de los 37 artículos inmediatamente, se excluyen 26. Aparentemente podrían ser sospechosos 11 de ser metidos en nuestra evaluación. Sin embargo, estos 11, ninguno cumple, hay que excluirlos, y ninguno cumple fácticamente con una reducción real de los casos de enfermedad meningocócica B, o bien antes frente a después, o bien frente a un control, porque todos estos 11 asumen como efectividad no lo fáctico, sino una variable intermedia, que es el porcentaje de vacunados con título mayor de 1.4 frente al HSBA, mediante el HSBA, o haciendo suposiciones de lo que podría ser, pero sin haberlo comprobado. Entonces no cumplen porque no tienen resultados en salud, sino lo que pasaría en el caso de que esto funcionara de esta manera. Eso es algo contrafáctico y verdaderamente forma parte del subjuntivo y no del indicativo, que es la ciencia nuestra que evaluamos. Posteriormente, siguiendo el esquema PICO, nosotros, ya es propio de la evaluación GRADE, hemos hecho este esquema PICO y la graduación de la evidencia mediante el método GRADE, la metodología GRADE. Lo hemos hecho de los ensayos clínicos y de los estudios de cohortes, que en este caso solamente uno. Bueno, vamos a verlo un momentito, lo vamos a ver porque, a ver si somos capaces, simplemente para que se vea. Bien, vamos a verlo un momentito, está aquí. Vamos a verlo, sale de nuestra página web y aquí está. Bueno, vamos a hacerlo, una visión aérea, vamos a hacerlo, si somos capaces de reducirlo, a ver si somos capaces de... Aquí está, bueno. Bien, este sería el esquema PICO y están aquí los 17 ensayos clínicos de inmunología. Aquí no hay resultados en salud, ¿vale? Bien, estos son la vacuna Bexsero y esta es la vacuna Trumemba, ¿vale? Bien, estos que hemos coloreado de color verde claro son los que nos están mostrando que después de la última dosis de vacuna sube el título de anticuerpos protectores, que es lo que genéricamente consideramos aquellos que son mayores de 1.4, ¿vale? Bien, aquí los tenemos también, con el mismo color, los de Trumemba, luego lo veremos, ¿no? Y aquí, con color verde oscuro, aquí y aquí con color verde oscuro, son aquellos en los que
se va a mostrar, como veremos dentro de un momentito, que al cabo de un tiempo declina el título de anticuerpos en suero, de modo que se va perdiendo la protección de la seroconversión, y que sube en el momento en el que le volvemos a poner una dosis, un booster, un recuerdo, y está claramente evidenciado mediante 3 ensayos clínicos claramente factibles con Bexsero y al menos uno con Trumenba, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la graduación grade, aquí tenemos, que sería una segunda pestaña, y aquí hacemos exactamente lo mismo, Aquí hacemos lo mismo, aquí tenemos Bexsero y aquí tenemos Trumenba. Con esto lo que vamos viendo es que, a pesar de que es inmunológico, la calidad de la evidencia, la validez de la evidencia es en el primero moderada, este sería el primero, están ordenados por fechas, este es el que se llama el de Gosher, aquí tenemos el de Perret, el de Primula, el de Lee, Martinón, aquí tenemos varios, todos están, perdón, no varios, todos, ¿no? Y aquí están las preguntas grade, genuinas de grade, para graduar la validez de la evidencia. La validez de la evidencia es de la variable principal que elige el autor del estudio. Nosotros en grade tenemos elegidas unas variables que son las que importan, en este caso a los representantes de los niños, y vamos a ver qué grado de evidencia, qué validez de evidencia tienen esas, porque podría ser que en el estudio que nosotros estamos evaluando, esa variable que nos importa a nosotros no esté contenida ahí. De modo que no podemos dar por válido moderado aquello que no se estudia o que se estudia mal. Esa parte es nuestra del grupo EVALMED, la hemos desarrollado desde hace ya mucho tiempo y creemos que es obligatorio el hecho de que se sepa cuál es la validez de la evidencia de cada una de las variables que importan a los usuarios. De modo que no es válido el decir que un estudio tiene una validez de evidencia moderada y aplicárselo a todas las variables de resultados en salud, para nada en absoluto. En este caso, por ejemplo, es moderada para la inmunología y como tal la vamos a mantener, que es esta de aquí. En los efectos adversos también es moderada, pero en los resultados en salud es nula, porque no lo está evaluando naturalmente, de modo que sería absurdo decir que la calidad de la evidencia es moderada para los resultados en salud, porque es incierto. Bueno, aquí lo tenemos todo esto reflejado. Bien, y el otro estudio que tenemos, este de aquí, sería el estudio observacional de Parish, porque solamente hay uno. Naturalmente es mucho más aprovechable porque este sí que tiene resultados en salud, y vamos a ver si aparece, si somos capaces de que aparezca. Está aquí, es este de aquí. Vamos a hacerlo arriba, aquí. Esta es una forma genuina de evaluación grade en el que ya hemos reunido la tabla pico juntamente con la validez de la evidencia. Aquí tenemos, perfectamente hecho una evaluación grade concienzudamente, ¿no?, con los resultados en salud y la asociación que hay entre la exposición a la vacuna y el resultado en salud que se mide, que en este caso son los casos de enfermedad meningocócica B. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos, en este caso la calidad de la evidencia sería moderada, y para concretamente lo que vamos a ver dentro de un momentito, año 2015 frente a lo anterior prevacunal, que es lo que estudia genéricamente y fundamentalmente Parish. Este otro de aquí, sin embargo, sería baja y no vamos a hablar de ello ahora porque ya hemos hecho esta evaluación y la hemos publicado en nuestra página web. Bueno, vamos a continuar con la presentación y vamos a ver, ya vamos con los resultados, ¿no? Bueno, los resultados de las variables de beneficio, vamos con las de beneficio, ¿no? Sería, para la enfermedad meningocócica B, que es una de las que importan al usuario, y de esto, bueno, primero, procedente de ensayos clínicos, no existe ningún dato. Bueno, no los tenemos nosotros y hasta esta fecha no había ninguno, no había ningún dato publicado al menos. Procedente de estudios de cohortes, sí, solamente este, el de Parish, que hemos dicho, ¿no? El de Parish, que midió los efectos de la vacuna del meningococo B, tetravalente, Bexsero, que es la marca comercial, en la población de 0 a 1 años en Inglaterra en el año 2015, tras el Programa Nacional de Vacunación
frente a los riesgos basales en Inglaterra en el periodo prevacunal. El periodo prevacunal él eligió de 4 años, del 2011, 12, 13 y 14, para calcular el promedio de la tasa de incidencia de meningococia B, que de los casos de meningococo B, en Inglaterra. En realidad es el Reino Unido. Bien, bueno, pues aquí podemos ver, está mucho mejor explicado, repetimos en nuestra evaluación grave, pero bueno, genéricamente podemos decir que informaron de 37 casos por año en un año, no decimos por qué, porque fueron 10 más 2 meses, frente a 64 a 63,42 casos por año. Vamos a verlo mejor aquí, porque yo creo que en esta tabla lo podemos ver mejor. Bien, aquí tenemos los casos de enfermedad meningocócica B, este es el estudio de Paric, ¿vale? Bien, entonces, lo que sucedió en el periodo de exposición de vacunación nacional, en un año fueron 37 casos en 365.000 niños vacunados. Bien, vamos a ver un momentito qué quiere decir esto de aquí. Estos son los datos estimados en razón de que la Corte es equivalente, porque realmente eso fue lo que decidió a la hora de diseñar e implementar el estudio Paric y colaboradores. De modo que en principio el denominador, si es equivalente, tiene que ser el mismo, 365.570, ¿vale? Bien. Y el promedio de casos, el fáctico, el que existió en el año 2011-2014, el fáctico, en la media que hubo entre el 11 y el 14 en el periodo prevacunal, fueron 75 casos. Ahora bien, naturalmente, igual que como hemos mostrado, había una línea descendente en el que había un descenso esperable, natural, en el año 2015, que es cuando se pone la vacuna en el Reino Unido. De modo que, naturalmente, la bajada de la incidencia, una parte se debe a la bajada natural y otra parte se debe a la vacuna. No es fácil. Ellos hacen un modelo y se dan cuenta de que la bajada en la incidencia, no vamos a explicar por qué, porque lo hemos explicado en otro sitio, bueno, pues es de un 14%, de modo que se le aplica a 75 casos esta bajada del 14% y el número, la esperanza matemática esperable, es de 63 casos, ¿vale? Bueno, pues entonces, 63 casos es lo que habría en el año, naturalmente, esto sería lo que habría en el año 2011-14, con la bajada, la que le correspondería a la bajada de los 75 casos al bajarle el 14%. Bueno, al poner en relación los 63 casos, que era el que sería sin vacunación frente a con vacunación, tenemos un 0,58 que es el que encuentra Paric, un 0,58 de riesgo relativo. Es decir, que lo que hay es un descenso del 42%. La reducción relativa del riesgo es del 42%, no del 80 o 90, no, del 42%. Bien. Y en cuanto a la significación práctica o relevancia clínica, la tenemos en forma de NNT, en este caso el NNV, número necesario a vacunar. Y está aquí, nos encontramos que el programa en el primer año necesitó vacunar a 13.834 niños, lo cual es compatible entre 7.800 y 54.000. La verdad estadística se encuentra entre estos extremos de confianza, un 95% de nivel de confianza. Tenemos que vacunar entre 7.800 y 54.000 para evitar un caso de enfermedad meningocócica B. Bien, la potencia de contraste es del 75%, lo cual quiere decir que, bueno, que hubiera sido mucho mejor, que hubiera sido el 80%, pero bueno, el 75% sería, bueno, no cañón, pero sí sería, bueno, pues aceptable, ¿eh? Vale, bien. Entonces, para la mortalidad por enfermedad meningocócica B, desgraciadamente Paric y colaboradores no ofrecen ningún resultado, con lo que entonces nos resulta ciego, no sabemos nada de esto, ¿vale? Bien. Como hoja de información al usuario se ve mejor. Para una persona que no está acostumbrada a intervalos de confianza y a incidencias y cosas de este tipo, bueno, pues esto sería un poco lo que podríamos enseñar de momento a un inglés, y diríamos que los casos de enfermedad meningocócica invasiva, fácticamente de lo que sucedió, por cada 100.000 niños de 0 a 12 meses, hubo 10 casos de enfermedad. Es decir, que aunque se vacunaran, hay 10 casos de enfermedad meningocócica B. Y si no se vacunan, de cada 100.000 son 17, es decir, que hay 7 de cada 100.000 que son más si no se vacunan que si se vacunan. No es mucho tampoco, pero bueno, es esto, ¿no? Bien. Ahora, para no incurrir en un efecto marco, también de Bersky y Kahneman, en este caso de Kahneman fundamentalmente,
Vamos a hacerlo al contrario, vamos a exponer y vamos a informar a los representantes de los niños que de los casos de enfermedad meningocócica B, de cada 100.000 niños que no se vacunan, bueno, pues no le sucede nada a 99.983, o sea que se están como perfectamente bien. Y los 17 restantes son los que tienen enfermedad meningocócica invasiva por año, de cada 100.000. Y si se ponen la vacuna, permanecen sin eventos, sin enfermedad meningocócica invasiva, 99.990, pero 10 sí, ¿vale? Entonces, esta sería en una manera de pacientes que padecen el evento, y en esta sería una manera en pacientes o personas que permanecen sin evento, ¿vale? Bien. Más resultados en salud que importan al paciente o al representante: la mortalidad por enfermedad meningocócica B, la mortalidad por enfermedad meningocócica invasiva general y la mortalidad por cualquier causa. Bueno, pues no hemos encontrado ningún ensayo clínico ni ningún estudio de cortes que informe de la asociación entre la vacuna y ningún tipo de estas mortalidades. Bien, otro de los resultados en salud que importaban en nuestra tabla: secuelas en los supervivientes por enfermedad meningocócica B. Pues no hemos encontrado tampoco ningún ensayo clínico ni estudio de cortes que nos informe de nada de estas variables. Bueno, ahora resultados en salud como efectos adversos, es decir, el aumento del riesgo basal. Procedentes de estudios de cortes, no hay ningún dato, porque el único que tenemos es el de PARIC y no informó de efectos adversos. Procedentes de ensayos clínicos, efectivamente de nuestros 17 ensayos clínicos, por la conveniencia de complementarlos con el apartado siguiente que vamos a narrar en este momento, se comentan conjuntamente en la discusión, porque va a contener lo posterior. Bien, porque procedentes de estudios de farmacovigilancia sí tuvimos dos que cumplían los criterios de inclusión, que son el de Bryan del 2018, y es muy agradable para nosotros porque es del Reino Unido, después de la vacunación masiva que hubo allí, de modo que son los datos pues posiblemente más aprovechables del mundo, no posiblemente, vamos, seguro, más aprovechables del mundo. Bien, este es un estudio desde el 1 de septiembre del 2015, fecha en la que comienza el programa de vacunación, hasta el 31 de mayo del 2017, o sea, que decir, si bien es cierto que no tenemos datos de eficacia, sí que los tenemos de seguridad. En fin, no deja de ser una paradoja, pero bueno, pues aproximadamente cuando ya había 1.200.000 niños vacunados, en el de PARIC eran 350.000 aproximadamente, acuérdese, ¿no? Bueno, pues de 2 a 18 meses, porque se habían recibido 3 millones de vacunas de Bexero, se recibieron 902 informes de sospechas de reacciones adversas a través del programa de tarjeta amarilla del Reino Unido, de las cuales 366 estaban relacionados con efectos adversos locales, es decir, un 41%, y el 40% relacionados con fiebre, ¿vale? Bueno, el único hallazgo es que de estos 366, 160 eran informes de reacciones locales descritas como nódulo persistente en lugar de la inyección. Esto es esto es una tecla, es desagradable, no es grave, pero bueno, es desagradable. Generalmente sin otros síntomas locales. Hubo 55 informes de convulsiones, un 6% de convulsiones, con una proporción observada esperada, bueno, pues de 0,13, poniendo aquí el intervalo de confianza, que bueno, que está muy cercano al 0,13. Bien, de los 902 informes, de los 902 informes que están aquí, que no soy capaz de cogerlo, aquí de estos 902 informes, pues vamos a ver, de estos 902 informes, 3, menos del 1%, fueron de enfermedad de Kawasaki. Es muy grave. Proporción observada esperada de 1,40. Se esperaba menos, porque si hubiera sido observada esperada sería 1, si fuera igual, ¿no? Es de 1,40, ¿no? Y 3, con síndrome de muerte súbita, dentro de los 3 días de vacunación. Fue una cifra un poco menor, en realidad, de la esperada, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, por lo menos, o sea, es decir, una duda con respecto a la enfermedad de Kawasaki, lo comentaremos un poco más, que conviene vigilar naturalmente, ¿no? Después hay otro estudio, el de Harcourt de 2018, que tiene que ver también con el programa de vacunación del Reino Unido, afortunadamente para nosotros, pero aquello que se atiende y que se notifica en atención primaria. Bueno, pues las consultas por fiebre, en este caso son las consultas por fiebres de todo el programa de vacunas en atención primaria, todas las vacunas, ¿no? Bueno, las que son administradas entre 7 y 10 semanas de edad.
y fueron 1,58 veces más las notificaciones que en los años anteriores cuando no existía esta vacuna, es decir, que subió un 58% las consultas a atención primaria por vacunas cuando se suma a todo el programa de vacunación británico la vacuna Bexsero o para el meningococo B. Bien, no hubo diferencias significativas en los niños de 0 a 6 meses y de 11 a 14, perdón. Vamos a ver, he querido decir, sí, no, está bien, sí. No, vamos a ver, es que esto es por los tramos. 1,58 es en el tramo de 7 a 10 semanas. De 15 a 18 semanas es 1,47 y no hay subida en 0 a 6 semanas y en 11 a 14 semanas. Bueno, las diferencias por año es que en el año subsiguiente, cuando se introduce la vacuna Bexsero, hubo 1.825 consultas más por año por fiebre relacionadas con todas las vacunas que son las que se supone que son las debidas las atribuidas al Bexsero. Bien, los resultados de las variables intermedias con vacunas frente a meningococo. Bueno, pues tal como hemos visto anteriormente, cuando hemos visto la tabla Pico y la tabla de graduación de la evidencia, concretamente en este caso sería la tabla Pico. Bueno, pues vamos a ver. En este caso, hablando de la vacuna Bexsero, la 4C-MENB. Bien, 6 ensayos clínicos de nuestra revisión muestran o informan que tras un mes de la administración de la última dosis, de la primera, de la segunda, de la que sea, ¿no?, se eleva el porcentaje de individuos con títulos de anticuerpo protectores, es decir, como mínimo 1,4, frente a los 4 antígenos, bien el uno, el otro, una conjunción de ellos, ¿vale? Bueno, no los relatamos pues porque están aquí perfectamente descritos y con más intensidad en nuestra tabla. Ahora, en cuanto a la duración, o sea, de esta vacuna Bexsero, también se evidencia que 3 estudios de extensión de ensayo clínico, es lógico, ¿no? O sea, eso, se termina el ensayo clínico y luego, al final, o sea, se hace un reclutamiento de los participantes, ¿no?, para mucho tiempo después, o sea, bien emparejarlos con otra cohorte, lo cual deja de ser un ensayo clínico, pero no deja de ser un estudio de extensión de un ensayo clínico, y en este caso sí hay 3 que informan de que los anticuerpos postvacunales con Bexsero son en general de corta duración y que para elevar el porcentaje de individuos con títulos protectores hace falta una nueva dosis de recuerdo, ¿no? Bien, aquí tenemos 3 estudios de extensión que no voy ahora mismo a relatar, se puede ver en nuestra página web perfectamente bien, ¿no? Esto significa que debido a la corta vida media de alguno de los anticuerpos postvacunales, se desconoce la duración de la protección y, por tanto, de la necesidad de administrar periódicamente una dosis de recuerdo. Bueno, es una tontería, pero vamos, si alguien, por ejemplo, bueno, pues necesita verlo, se encuentra aquí lo vamos a ver de nuevo, igual que antes, o sea que vamos a sacar la misma tabla de antes de nuestra página web. Bien, vamos a ver eso, lo vamos a ver así, a ver si somos capaces, así, ¿vale? Bien. A ver si somos capaces de subirlo. Vamos a ver, así, bien. Esta sería Bexsero sube el título después de la última dosis. Esto sería Bexsero va bajando el título cuando pasa tiempo, ¿no?, que son estos 3 estudios de extensión. Esto es Bexsero, de lo que hemos dicho al principio y lo que hemos dicho subsiguientemente. Y esta sería Trumemba. Esta sería la subida después de la última dosis, de la primera, la segunda, la que sea, ¿no? Y esta es un estudio, no es un estudio de extensión, es un ensayo clínico, curiosamente, en el que se muestra que también baja la tasa de anticuerpos y que sube en el momento en el que se pone una. Eso realmente coincide con lo que estamos diciendo, no sabemos la duración de la protección y cuándo hay que poner la vacuna nueva, lo cual es naturalmente un poco decepcionante en el sentido de que, pues naturalmente, o sea, las personas que ya no tienen una protección, los niños o los adultos que no tienen protección, esto es de evolución rápida y naturalmente, bueno, pues podría ser que hubieran perdido la protección sin haberlo sabido y ya no da tiempo a poner una dosis nueva de vacuna. Vale, bueno, vamos a continuar, quitamos esto de aquí y continuamos así. Los títulos de anticuerpos funcionales frente al Trumemba son lo que acabamos de relatar en este momento. Y bueno, la discusión, beneficios, que son la reducción de los riesgos basales en este caso. Bien,
Solamente hemos tenido datos de la introducción de la vacuna masivamente en el Reino Unido. A pesar de que ha habido otros países, ¿no? Que lo han hecho con fondos públicos. Fueron posteriores Irlanda, Italia, Lituania y Australia Meridional. No han dado datos, no existe nada publicado en este caso. Ojalá lo haya, cuidado, no estamos haciendo una crítica sino una crónica, Bien, solamente se han publicado las estimaciones que ha publicado PARIC, que hemos dicho, ¿no?, que son compatibles con un número necesario para vacunar de 7.800 a 54.000 en un año. Sin embargo, los 3 años posteriores, pues no se ha publicado nada todavía. No es que seamos mal pensados, ¿no?, pero también es cierto que es sorprendente que algo tan importante o aparentemente tan relevante como esto se haya parado en el 2016, creo recordar, la publicación, y que habiendo ya 3 años posteriores que no haya habido ni el mínimo dato publicado en revistas científicas. Bien, ahora, respecto a la vacuna Trumemba, respecto a la vacuna Trumemba, la única experiencia post-comercialización en la vida real proviene de su uso en ocasión de brotes epidémicos en ambientes cerrados. Es decir, que no tenemos ningún dato de resultados en salud que sea aprovechable con un grupo de placebo o un antes frente a después. No ha habido ningún diseño de ese tipo publicado a nuestro entender. Bien, respecto a España, pues no disponemos de datos, pero lo vamos a ver aquí mejor. En España, lo que hemos hecho ha sido imitar el estudio de PARIC para ver cómo hubiera sido, cómo hubiera sido el caso en España si se hubiera vacunado igual que en el Reino Unido. Igual. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo mismo. Bien, en este caso nosotros tenemos cuál es la media del mismo periodo que en PARIC, del 2014, 15, del 2011, 12, 13 y 14. ¿De acuerdo? Porque el 2015 es en el que aquí se empieza a dispensar la vacuna en España. Bien, pues este dato que nosotros hemos obtenido es el promedio de 2011 a 2014 que hemos podido captar con mucha calidad porque nos lo ha proporcionado la red del RENAVE de vigilancia epidemiológica. Bien, hemos cogido este periodo, estos 4 años, bien, y nos hemos encontrado con que el promedio de estos 4 años es 0,0121%, es decir, un 12,1 sería la tasa si lo hablamos en forma de tasas, ¿no? Pues bien, si le aplicamos el dato, lo que es la efectividad clínica, es cierto que PARIC lo hizo con una calidad de evidencia moderada, llegó a eso, no superó, porque era un estudio de cohortes y había defectos, limitaciones metodológicas, lógicamente, ¿no? Pues este dato de aquí está tocado, es el de PARIC, es el suyo, ¿no? Bien, si esto hubiera sido todo igual, en España, pues naturalmente lo que hubiéramos obtenido es un descenso de un 42% de este valor, que nos hubiera convertido en una tasa de 7 por cada 100.000, ¿vale? Bueno, esto quiere decir que en España la tasa es menor que en Inglaterra. Es menor, con lo que entonces el rendimiento será siempre menor. Esto quiere decir que el número necesario para vacunar en España, en el caso de que así hubiera sido, es de 19.729, es decir, que habría que vacunar a 19.729 para evitar un caso. No sabemos, de mortalidad no sabemos nada, porque aquí vamos a ver que es que no nos informó nada, PARIC, nada. Bien, entonces, esto es compatible con 1 de cada 13.800 a 1 de cada 55.200, es decir, no es una relevancia clínica en términos matemáticos importante, ¿eh? Otra cosa distinto es el grado de aversión al riesgo y que cada uno, pues tiene una actitud frente a este morbo, frente a esta enfermedad que es particular, que hoy no vamos a analizar porque realmente eso formaría parte de un razonamiento práctico, puesto que estas decisiones son del tipo de filosofía moral. No decimos de ser bueno o malo, sino de toma de decisiones que se analizan siempre a través del razonamiento de la filosofía moral, ¿vale? Bien, en España no tenemos ningún dato respecto a qué incidencia ha tenido la vacuna en la mortalidad, ni tampoco lo hemos tenido en cuanto a los casos. Hemos tenido que inferirlo con una calidad de evidencia más baja que la de PARIC, porque en este caso la calidad de la evidencia de este NNV sería calidad de evidencia baja, pero es la mejor disponible en España en este momento, ¿vale? Bien, otra aproximación para nosotros sería coger un lustro. Vamos a coger un lustro y vamos a hacerlo así.
Vamos a ver, este sería la tasa que hay del lustro 2010, 11, 12, 13 y 14, el prevacunal. ¿Qué línea de tendencia tienen? Vamos a hacer una regresión lineal pequeña y vamos a ver cuál es la esperanza matemática que le corresponde a esto fáctico, a esto que es de verdad. Pues efectivamente, la esperanza matemática en el año 2015, en la que no lo hemos calculado porque hemos tomado estos de aquí, perdón, lo hemos calculado matemáticamente, quiero decir, ¿no? 9,36 es la esperanza matemática para el 2015 según la línea de tendencia del 2010 al 2014. Pues bien, la tasa real, aquí, la tasa real fue de 8,85, es decir, que viene más o menos aquí, o sea, es decir, el 8,85 está aquí. Bueno, he de decir que de 8,85 a 9,36 no hay diferencia estadísticamente significativa, ni siquiera con el denominador de todos los niños de esa franja de edad en España. Bien, aquí es donde se introduce la vacuna, por eso es por lo que este valor es el que vamos a ver, hemos querido ver cuál sería la tendencia esperable. Cuidado, es matemática, no es real, por eso hemos puesto después la tasa real. Eso mismo hemos hecho en la franja de edad de 1 a 4 años y la esperanza matemática en el 2014 sería 1,08, es decir, que estaría en el 1,08, sería la esperanza matemática, sería aproximadamente aquí, o sea, efectivamente aquí. Sin embargo, lo curioso es que la tasa real ha sido mayor, es de 2,38, es decir, que le corresponde a un valor de más o menos de aquí, es decir, que en realidad, o sea, ha sido mayor en la realidad del que era esperado matemáticamente, ¿vale? Bueno, bien. Ahora, resultados en salud, pero de riesgos añadidos. La segunda parte, el aumento de riesgos basales. Las varias fuentes de heterogeneidad de los ensayos clínicos e informes de farmacovigilancia no han permitido la combinación de los datos para practicar un metaanálisis, aunque está en nuestro diseño, no lo hemos podido practicar. Hay definiciones distintas, hay pacientes sanos, es tremendo la forma de captación de los datos, es una heterogeneidad de un tanar tal que sería imposible reunirlos. No nos ha hecho falta ni siquiera llegar a la heterogeneidad estadística, al I cuadrado de Higgins, no. Bien, de modo que los efectos adversos hasta la fecha de hoy nos estamos refiriendo hasta el corte, solamente los hemos podido hacer narrativamente, pero no matemáticamente. Y de los datos descriptivos de nuestra revisión destacan como no descartables por las vacunas a una frecuencia alta de fiebre mayor de 38 grados. Las tenemos mejor descritas en nuestras tablas, pero bueno, esto es un resumen, ¿no? Aparte de las reacciones locales de dolor, induración y eritema. 2. Una frecuencia baja de insomnio, irritabilidad, cefalea, convulsiones, síntomas gastrointestinales. Algunos de ellos son molestos, claro que sí, naturalmente, ¿no? Y C. Una muy baja frecuencia de enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, esta asociación, que ha sido real, se ha asociado a la vacuna, no ha podido establecerse causalidad. Son demasiados pocos casos como para establecer unas reglas de causalidad siendo serios, siendo serios. Bien. Tomar el título HSBA como variable subrogada de los resultados en salud de beneficios. Vamos a leerlo todo porque no podemos perder aquí ningún ripio. La autorización de comercialización de las dos vacunas frente al meningococo B, una y la otra, la tetravalente y la bivalente, se ha basado en la medición del título de anticuerpos séricos inducidos por las vacunas que es bactericida in vitro, mediante la hoy estandarizada prueba HSBA, considerado como una variable subrogada. Se da por hecho como que es una variable subrogada, pero el término subrogado-subrogada debería ser aplicado solo después de la demostración de un alto valor predictivo, positivo y negativo de esta variable intermedia frente a una variable fáctica de resultado final, el gold estándar, lo cual constituye la práctica del método inductivo de la ciencia en este caso de la ciencia natural. Hasta que no sea conocida esta demostración fáctica, la variable debe ser considerada intermedia y solo presuntamente subrogada. Hasta hoy la primera y única oportunidad de demostración ha sido el estudio retrospectivo de Párik, pero los autores no proporcionaron estos datos inmunológicos del HSBA, desgraciadamente. Aunque la situación ideal hubiera sido disponer en todo el territorio del Reino Unido de los títulos de los casos y no casos, es decir, de los que enfermaron y de los que no enfermaron, qué título de anticuerpos tenían en los vacunados, son 350.000, ¿no?
La situación, y también, hombre, sería, hubiera sido naturalmente deseable tener también en los casos y no casos en no vacunados para tener todo. Pero por lo menos, si hubiéramos tenido, por lo menos en los vacunados, ahí podríamos haber establecido el valor predictivo positivo. No el negativo, pero por lo menos el positivo. Algo hubiéramos tenido de la validez, de la predictibilidad, que es una validez en este caso de criterio, una validez real, no una validez inventada, sino una validez real. La subrogación, por tanto, como no tenemos ninguno de estos datos, aún sigue sin estar probada, lo cual no permite que esta sea la premisa mayor de un razonamiento científico si pretendemos extraer como conclusión verdadera que el título HSBA es equivalente al resultado en salud. En efecto, en los razonamientos hipotético-deductivos utilizados en la verificación científica, para que la conclusión sea válida y verdadera, la premisa principal ha de ser verdadera, ya sea categórica o probabilísticamente, que es en el caso nuestro de los ensayos clínicos y de los estudios observacionales. Obsérvese, sin embargo, que las fichas técnicas de ambas vacunas incurren en una falacia en lógica formal, no estamos insultando, en la frase que constituye la razón fundamental de la eficacia clínica. La frase aludida dice taxativamente y literalmente esto: la eficacia clínica de Bexsero no se ha evaluado mediante ensayos clínicos, ya lo sabemos. La eficacia de la vacuna se ha deducido, cuidado con esta palabra, demostrando la inducción de respuestas de anticuerpos bactericidas en suero a cada uno de los antígenos de las vacunas, y nos refiere a la sección de inmunogenicidad. Bien, no disponemos, por tanto, de premisa mayor para la deducción, mientras no se llegue antes inductivamente a una demostración probabilística, como por ejemplo la que demostrará algo así como que un 90% de los 365.000 niños vacunados de 0 a 12 meses con un título sérico mayor de 1,4 ha demostrado experimentalmente reducir los casos en un 54% durante un año. Por ejemplo, hemos puesto esto por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bien. Mientras no exista eso, en realidad no disponemos de premisa principal. Además de ello, por eso decimos que es una falacia desde el punto de vista de la lógica formal. Además de ello, las pruebas experimentales han mostrado que debido a la corta vida media de algunos anticuerpos por vacunales, se desconoce la duración de la protección y por tanto la necesidad de administrar periódicamente dosis de recuerdo. Recuérdese que eran 3 estudios de extensión de ensayos clínicos con Bexsero y un ensayo clínico de Marshall, si no recuerdo mal, de Trumenbach, que es la referencia 26. Y por otra parte, hay pruebas que apuntan a un efecto bajo de la vacuna sobre el transporte nasofaríngeo del meningococo B, lo cual reduce la confianza para la protección comunitaria. En fin, este efecto un poco que esperamos que sea un efecto rebaño, ¿verdad? ¿No? Tanto en Bexsero como en Trumenbach. Bien, conclusiones. Beneficios evitados y riesgos añadidos. Vamos a ver. Primero, de enfermedad meningocócica B, las conclusiones es que la vacuna Bexsero, con una validez de evidencia moderada, se ha asociado con una reducción relativa del riesgo del 42% de los casos de enfermedad meningocócica B frente a la no vacunación en niños de 0 a 12 meses de edad del Reino Unido. Con un riesgo basal promedio en Inglaterra del suyo propio, ¿no? Con esa de los 4 años anteriores a la vacuna, el rendimiento, el NNV, lo que es la significación práctica, el NNV es de 13.384, que va de 7.800 a 54.000 en un año. Con una validez de evidencia baja, porque realmente hemos tenido que hacer un estudio de una extrapolación, por eso es más baja todavía la calidad de la evidencia. En España, en el caso de que se hubiera dado una situación similar de reducción de ese 42%, igual que en Inglaterra, en España la significación práctica hubiera sido de 19.000, un NNV de 19.729, que es compatible con 13.800 a 55.200 por año. Es decir, es una relevancia clínica en términos matemáticos realmente baja, ¿no? Bien. A día de hoy no hay ningún dato experimental ni observacional para un periodo de observación mayor, y estamos deseando tenerlo porque nos suponemos que, en fin, podrían cambiar estos resultados, podrían cambiar, ¿no? Ni tampoco tenemos de otro tramo de edad, es decir, que no tenemos datos, PARI que no publicó de un año en adelante, ¿vale? Sobre enfermedad meningocócica B. Bien,
Segundo, ninguna publicación científica hasta hoy ha ofrecido ninguna prueba de eficacia fáctica de la vacuna Trumemba sobre la reducción de los casos de enfermedad meningocócica B. ¿Vale? Entonces, de meningocócica B, esto es lo que tenemos, el 1 y el 2. Ahora, de los demás resultados en salud que importan al individuo o a su representante informado. Bien, pues no tenemos ningún dato experimental ni observacional, ni con Trumemba ni con Bexsero. A saber, de mortalidad por todas las causas, de mortalidad por enfermedad meningocócica B, ni de mortalidad por enfermedad meningocócica invasiva, ni por las secuelas de enfermedad meningocócica B. Bien, ahora los resultados en salud, este es un 3, esto está mal puesto, es un 3, resultados en salud de añadidos y efectos adversos. Bien, pues vamos a hacer una síntesis muy rápida de los datos descriptivos de nuestra revisión. Destacan como no descartables por las vacunas la frecuencia alta de fiebre mayor de 38 grados, aparte de las reacciones locales de dolor, induración y eritema, lo acabamos de decir. B, frecuencia baja de insomnio, irritabilidad, cefalea, convulsiones, síntomas gastrointestinales. Y C, muy baja frecuencia de enfermedad de Kawasaki, asociación de la que no ha podido establecerse causalidad. Hay asociación, pero no causalidad todavía demostrada, ¿no? Bien, en cuanto a los inconvenientes, bueno, pues tenemos los tiempos y recursos de los padres que tienen que invertir para acudir a los centros sanitarios para que se les administren a sus hijos las dosis de vacunas, ¿no? Y el desconocimiento del periodo de protección de sus hijos con las dosis y refuerzos administrados. Esto no se sabe todavía. Y en cuanto a los costes, las 3 dosis a precio dental público de la vacuna, que es para los niños, en este caso de Bexsero, suponen 415 euros para esta vacuna que acabo de decir. Los servicios de salud, en el caso de que lo tengan en los hospitales, para los grupos de riesgo que decidan, sin la intermediación del Ministerio de Sanidad, suelen encontrar precios de venta de laboratorio más bajos. No disponemos de estos datos, con lo que entonces no podemos ni nombrarlos, pero son netamente más bajos, no sabemos cuánto más, ¿no? Y además, nosotros, bueno, en cuanto al coste, hemos puesto el coste directo, sencillamente, al precio dental público, pero de los medios y objetivos de nuestra revisión y de nuestro personal, calcular los costes directos de la asistencia sanitaria y hospitalización estimados en vacunados y no vacunados, así como de los costes indirectos de la campaña sanitaria de vacunación, de los que afectan a los padres y a otros. Naturalmente, no podemos tampoco calcular mucho en España, ni aunque tuviéramos personal, porque no tenemos datos de la eficacia de la vacuna, de lo que ha sucedido aquí en España, de las coberturas que se publicarán, esperemos, dentro de muy poco tiempo. Y con esto, nada más. Muchas gracias por la atención, a pesar de que es largo, pero bueno, queremos, simplemente para las personas que vayan a entender esto en profundo, por lo menos que tengan esta forma de rápida, de captar lo que nosotros hemos querido plantear en nuestra revisión grande. Repito, muchas gracias.